Netanyahu hizo una declaración prácticamente amenazando el gobierno de Irán y pidiendo a la gente que haga algo y de que, bueno, puede ser que Irán no permanezca, todo eso, el gobierno, ¿no? Vamos a ver qué dijo acá. Ciudadanos de Irán, mientras vemos la historia desarrollarse ante nuestros propios ojos, solo puedo imaginar lo que están sintiendo ahora mismo. Sus opresores gastaron más de 30 mil millones de dólares apoyando a Assad en Siria. Hoy, después de solo 11 días de lucha, su régimen se derrumbó en el polvo. Sus opresores gastaron miles de millones apoyando ¿Y quién estuvo por detrás de la derrumbada? Se sabe que Turquía ayudó. ¿Y qué más? a Hamas en Gaza. Hoy su régimen está en ruinas. Sus opresores gastaron más de 20 mil millones de dólares apoyando a Hezbollah en el Líbano. En cuestión de semanas, la mayoría de los líderes de Hezbollah, sus cohetes y miles de sus terroristas se convirtieron en humo. El dinero que sus opresores les robaron literalmente estallaron en llamas. Deben estar furiosos imaginando las nuevas carreteras, escuelas, hospitales que podrían haberse construido con las decenas de miles de millones de dólares que sus dictadores desperdiciaron apoyando a terroristas que pierden una y otra vez. ¿Saben por qué los opresores de Irán siguen perdiendo? No es solo porque son incompetentes y crueles. Es porque buscan conquistar otras naciones para imponer una tiranía fundamentalista en Medio Oriente y en todo el mundo. Lo único que busca Israel es defender nuestro Estado, pero al hacerlo, estamos defendiendo la civilización contra la barbarie. ¿Será que eso llega realmente al pueblo de Irán? No lo sé. Los eventos históricos que presenciamos hoy son una reacción en cadena al ataque a Hamas, la aniquilación de Hezbollah, el ataque a Nasrallah, los golpes que asestamos al eje del terror del régimen iraní. Y todo esto ocurrió, como señaló el presidente Trump esta semana, debido a Israel y su éxito en la lucha. Una reacción en cadena. Al final quiero ver un hilo de Twitter con ustedes sobre eso porque realmente todo empezó a cambiar a partir del 7 de octubre del año pasado, de que Medio Oriente, la, la estructura de poder, o el juego de poder entre los países allá empezó a cambiar a partir del ataque de Hamas a Israel, y Hamas que era apoyado por Irán, Hezbollah también, y Siria también. Entonces el juego está cambiando allá y ahora Netanyahu amenaza el gobierno de Irán prácticamente. Quiero dejar claro, Israel quiere paz. Queremos la paz con todos aquellos que realmente quieren la paz con nosotros. Y no tengo ninguna duda de que ustedes, el pueblo de Irán, lo saben. Sé que, así como queremos la paz con ustedes, ustedes quieren la paz con nosotros. Pero sufren bajo las reglas de un régimen que los subyaga y los amenaza y les miente. ¿Saben de qué está realmente aterrorizado este régimen? Está aterrorizado de ustedes, el pueblo de Irán. Y un día, sé que un día, esto cambiará. Un día Irán será libre. Mujeres, vida, libertad. San, Sendeji, Asadi. Este es el futuro de Irán. Ese es el futuro de la paz. Y no tengo ninguna duda de que haremos realidad ese futuro juntos mucho antes de lo que la gente piensa. Sé y creo que transformaremos Oriente Medio en un faro de prosperidad, progreso y paz. Gracias. Prácticamente, La reducción israelí. prácticamente amenazó con una insurgencia en Irán, igual pasó a Siria, ¿no? Vamos a ver qué sigue diciendo el video acá. Del poder de Teherán podría facilitar un golpe iraní y un posible acuerdo de rehenes. Jerusalén, Israel. Según varios informes, los Muy bien, muy bien. Acá tiene un video de él hablando. Quiero ver si vemos. Acá tiene otro de Netanyahu. Ya vamos a ver del general pronto. Acá dice, dije que cambiaríamos Medio Oriente y esto es lo que está sucediendo. Siria no es la misma, el Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza. Lástima para los gazaitíes, ¿no? Irán no es el mismo Irán. Y acá está hablando, pero creo que en hebraico. יציבות וביטחון מול כל גבולותינו. זה לא אומר שאין עוד אתגרים לפנינו. יש גם יש. No lo vamos a entender nada. Pero está diciendo que Israel está cambiando y está haciendo cada vez quedando como la más fuerte potencia de Medio Oriente, nos gusta o no. Y el señor acá español, Oscar, ¿cómo que era el nombre? Oscar Vara, viene hablando un poco de cómo Israel pretende, medita atacar las centrales nucleares de iraníes, ya que Irán está en una posición débil ahora. Rusia, que es el gran apoyador de Irán, mostró que
quizás puede ser que no le apoye, le abandone, como hizo en Siria. Vamos a ver qué dice. Paseo geopolítico en el que vamos a hablar de que Irán da autorización a la Agencia Internacional de Energía Atómica para visitar las instalaciones nucleares de Fordow. No, mira, Irán dio permiso, qué cosa. Vosotros diréis, bueno, pues esto no es para tanto. Ya estaban estos señores de la Agencia de Energía Atómica visitando instalaciones nucleares iraníes. Pero eso no es del todo cierto. Últimamente estaban poniendo los iraníes todo tipo de impedimentos para el análisis de lo que se está produciendo allí, de lo que se cuece allí. Y en concreto en las instalaciones de Fordow. Fordow son especialmente críticas en el sentido de que son en donde se está enriqueciendo la mayor cantidad de uranio. Ya sabéis, los iraníes tienen mucho uranio enriquecido al 60% y todo el mundo tiene miedo de que están a una semana de poder enriquecer cantidades mayores al 90% y por lo tanto grado de enriquecimiento que permite hacer bombas nucleares. La Agencia de Energía Atómica afirmaba que los iraníes tienen la capacidad o la cantidad de material radioactivo enriquecido al 60% como para hacer 4 artefactos nucleares. Ya sabéis que con 42 kilos de material enriquecido al 60% se puede hacer la suficiente cantidad para una bomba nuclear. Y Fordow era uno de esos lugares donde no se dejaba que los miembros de esta agencia pudieran hacer sus mediciones y ver qué es lo que está pasando. Y de repente, después de la visita que hizo el argentino Grossi, el presidente de esta agencia, a Irán, que se reuniera con el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, pues han dado la autorización. Hay algunos que ven en esto pues las amenazas que había hecho el llamado grupo E3 europeo que firmó el acuerdo nuclear con Irán en el año 2015, acuerdo que saltó por los aires cuando Donald Trump lo anula en el año 2018. Inglaterra, Reino Unido, Francia, Alemania ya han advertido a los iraníes que si no se permitían las visitas, si no se permitía el verificar que, como dicen los iraníes, ellos solamente quieren la energía nuclear por una cuestión estrictamente civil, en ese caso podrían utilizar una cláusula del acuerdo que se llama la cláusula de snapback para volver a reinstituir todas las sanciones que se les había amenazado y que se les había impuesto antes del acuerdo. Sanciones que implicarían que, por ejemplo, no se puede exportar armas a Irán, no se pueden exportar elementos de doble uso que puedan servir para hacer armas y, lo más divertido de todo, que se podrían interceptar envíos, es decir, barcos, para registrarlos, ver si hay material que se quiere llevar a Irán y que tendría estas características y aprenderlo, quedarse con ello, incautarlo. Bueno, pues esta podría ser una de las razones, aunque vosotros como yo no nos lo creemos. La Unión Europea no tiene tal capacidad de amenaza. Quizá más bien... Entonces, prácticamente la Unión Europea no está sancionando. Yo pensé que estaba. Es prácticamente solamente Estados Unidos que está sancionando, entonces. Los iraníes lo que estén viendo es que, sí, el 20 de enero tendremos a Donald Trump en la casa. Y Donald Trump ya ha advertido que su diplomacia es una diplomacia de fuerza. Es decir, yo pongo la fuerza encima de la mesa y ahora os obligo a vosotros a hacer todo tipo de acuerdos diplomáticos que estén de acuerdo a lo que yo deseo. Y una de las cuestiones puede ser esta, del acuerdo nuclear. Entonces ahí tendríamos a Donald diciendo, bueno, pues yo os amenazo iraníes con, por ejemplo, venderle a los israelíes esos misiles antibúnker tan buenos que penetran a 60 metros de profundidad y que pueden destruir gran parte de vuestras instalaciones nucleares más protegidas. O incluso, si no lo pueden hacer, eliminar la capacidad de acceso que tenéis a ellas. Bajo amenaza posterior, por supuesto, de que si seguís intentando acceder, os haremos cosas peores. Como por ejemplo atacaros directamente, que es una de las posibilidades que ya colaboradores de Donald Trump han dejado caer por aquí y por allá. ¿Ves? Mucho cuidado, los Estados Unidos también se podrían implicar en producir ataques contra Irán. Para Israel es un momento, pensando a nivel militar y de la pelea entre las potencias, para Israel creo que es un momento importante y propicio que da posibilidad de hacer eso, ya que Irán está más débil y Rusia con menor poder de reacción, o menor poder porque tiene las preocupaciones de Ucrania. Vamos a ver. Bueno, esta podría ser una razón muy buena que explicaría por qué ahora mismo los iraníes han tomado esta medida de decir, no, bueno, pasen ustedes, vean que aquí no hay nada y tratemos de llegar a un nuevo acuerdo nuclear, que es algo que han dejado caer los diplomáticos iraníes. No les importaría, teniendo en cuenta que estamos a punto de pasar a un nuevo año, pues quizá hacer un nuevo acuerdo nuclear. Ya sé lo que estáis pensando, que tampoco es por esto, que el debilitamiento tan enorme que han sufrido los iraníes en los últimos tiempos por todas las acciones de los israelíes, pero también por lo que ha ocurrido en Siria, serían una razón más explicativa de lo que está pasando. Y estoy de acuerdo con vosotros. Ahora mismo tenemos que el eje de resistencia no resistió
se disolvió, no voy a decir como un azucarillo, porque un año de bombardeos y ataques en Gaza para acabar con Hamás no es un azucarillo, ni tampoco lo son las acciones que Israel ha hecho contra Hezbollah, aunque ciertamente hacer explotar los Buscas y los walkie-talkie el día siguiente, eso algo de azucarillo tiene, pero también de mucha habilidad de logística, de espionaje, de inteligencia por parte de los israelíes. En cualquier caso, Eso que hizo Israel con Hezbollah fue fuerte, ¿no? Explotar los hot dogs en las manos o en la cara de los oficiales de Hezbollah. Y también exigió una infiltración de espionaje en grande. Creo, creo que pocas veces en la historia hubo tal infiltración dentro de una organización. tanto Hezbollah, con el conflicto que hemos tenido en los últimos meses y los bombardeos intensísimos por parte de Israel, como Hamás, son dos elementos que ya no tienen especial relevancia. Quedan los hutíes, pero los hutíes Y la otra cosa es que prácticamente eliminó la gran fuerza que era Hezbollah, que permitió el avance de los yihadistas en Siria, porque Hezbollah apoyaba luchando junto al ejército sirio y bueno, con la salida de él permitió la llegada y el crecimiento de la yihad y bueno, se fue a tampoco están consiguiendo gran cosa. Los bombardeos de británicos y estadounidenses parece que han limitado mucho su capacidad de lanzar misiles antibuque contra barcos que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb y que vienen y van alrededor del Mar Rojo. Pero el episodio que yo creo que cambia todo y que realmente es el que produce que los iraníes estén muy preocupados es la caída del régimen de Bashar al-Assad. Todo un enorme amortiguador terrestre, geográfico, que le separaba con mucha eficacia de Israel, ha desaparecido. Y ha desaparecido además de una forma tan precipitada que los israelíes han dicho esta es la nuestra. Y como sabéis han bombardeado de forma intensísima todas las instalaciones militares del ejército sirio. Han acabado con 15 buques de guerra, depósitos de armas, tanto convencionales como químicas. Eso fue porque Israel se aprovechó que mientras Assad huía y los yihadistas avanzaban, él fue bombardeando, ya que no tiene soldados, no tiene ejércitos para reaccionar, fue bombardeando la infraestructura militar de Siria que quedó, ¿no? Fábricas de armas, tanto convencionales como químicas, abundantísimos. Han eliminado, que se sepa, 22 aviones, creo que es lo que he leído, Su-24, unos cuantos. Han acabado con helicópteros. Hay música en algún sitio. Alguien está haciendo una fiesta al otro lado del bosque. Helicópteros de combate, en fin, han hecho una racia muy interesante. Y también nos dice hoy Times of Israel que han acabado con el 86% de las defensas antiaéreas. No solamente los rusos se han llevado sus S-300, sus baterías antiaéreas, que estaban destinadas principalmente a defender su base aérea de Gemeinmin, la de Latakia, y su base naval de Tartus, sino que los sistemas SA-22, los Pantsir S-1, y SA-17, los Buk, que tenía el ejército sirio, han sido borrados del mapa. Con lo cual, ahora el terreno está prácticamente expedito para que las fuerzas aéreas de Israel se den un paseo por Irán y acaben con esos objetivos nucleares. Cosa que es evidente que Netanyahu está loco por la música. Los israelíes, lo hemos visto a lo largo de la historia, no son gente que se contengan ante los peligros de seguridad para su país. Y, igual que han tomado el monte Hermón en la zona kurda, perdón, en la zona drusa del sur de Siria, y dice el ministro de Defensa, Israel Katz, anterior ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que lo van a retener por lo menos los meses del invierno. Ya veremos. Y así Israel aumentó su territorio y la anexación de parte de Siria. Ya había anexado los altos del Golán en la guerra de 67 y ahora agarra una otra parte más de Siria, como vimos en el otro video, sobre agarró la parte esa de los montes, del monte Hermono. Tenemos y no más, una elevación ahí tiene mucho valor. Pues de la misma forma han bombardeado para arrasar las capacidades militares de los sirios. Y bueno, ¿qué es lo que les queda para estar seguros? Ahora que Hezbollah ya es una sombra y no puede ser abastecida por Irán, ya que Hamás es una sombra y no puede ser abastecida por Irán, bueno, pues les queda acabar con Irán. Es decir, no acabar con Irán, que es muy difícil y implicaría un tipo de guerra distinto, pero sí acabar con el riesgo de que Irán tenga el arma nuclear y por lo tanto tenga una capacidad de disuasión, teniendo en cuenta la hostilidad enorme que se mantienen
los dos países, de tal forma que en el futuro se les pudiera ocurrir cualquier cosa. Entonces está Israel retrasando años y años, décadas quizá, la posibilidad de que sus adversarios le toquen las narices en el futuro. ¿Y por qué no hacer esto? Hay un pequeño problema, sin embargo. Si ves el mapa, pues es verdad que Siria ya no es un obstáculo para los aviones israelíes, Pero todavía está lejos Irán de Israel. No es un país que hace frontera, ¿no? pero está Irak. Claro, todavía hay otro país de por medio entre Irán e Israel. Irak tiene fuerza antiaérea suficiente como para evitar los ataques de los israelíes. Pues en principio no. Ahí están los Estados Unidos, que son los que tienen algo. Pero es verdad que en los últimos tiempos el gobierno iraquí ha decidido tratar de comprar misiles antiaéreos, misiles SAM. Y para esto ha entrado en negociaciones con Corea del Sur, con los cuales han firmado un contrato por 2.800 millones de dólares. Pero los dos no son apoyados por Estados Unidos. Que oye, tampoco es tan poco dinero. Lo que pasa es que esas baterías no están. Hay mucha crítica en Irak, dicen que esa pasta se podría dedicar a cientos de cosas distintas, incluso de defensa, pero no antiaérea, que no le ven mucho sentido. A mí me da por pensar, oye, teniendo en cuenta que son los chiíes los que gobiernan en Irak y su vinculación tan estrecha con Irán, pues a lo mejor los iraníes también están pensando en tener algún tipo de defensa antiaérea ahí avanzada dentro de Irak. Pero existe otro elemento muy interesante, y es que sabéis que el norte de Irak es kurdo y es una región autónoma y está reconocido por la constitución iraquí, y estos señores fueron bombardeados en 2022 por los iraníes en un ataque contra el Mossad. No sé si os acordáis de aquello. El Mossad realiza acciones, acciones que se traducen en la muerte de científicos nucleares iraníes, y etcétera, etcétera. Y entonces los iraníes, como una medida de represalia, atacan con misiles balísticos ciudades cercanas y localizaciones cercanas o alrededor de Erbil, de la capital del Kurdistán iraquí. Y estos iraquíes han decidido que les gustaría tener defensas antiaéreas. ¿Qué os parece? ¿Cómo es el mundo, verdad? Y entonces el gobierno iraquí dice, no podemos dejar, esta es una declaración que he leído, no podemos dejar que los kurdos se compren baterías antiaéreas y nosotros no las tengamos. Así que tenemos aquí pues una pelea. Pero como os digo, no las tienen todavía, con lo cual ese espacio aéreo está virgen para que pueda transitar por él la Fuerza Aérea de Israel. Interesante, entonces todo está fácil para que Israel ataque Irán. Mira, Yo creo que este es uno de los asuntos. Los israelíes han machacado completamente a los sirios por debilitar la capacidad armamentística de este nuevo gobierno yihadista, islamista, como queráis llamarlo, que en cualquier caso ya ha advertido que va a imponer la Sharia. Oiga, que esto es un básico que llevamos con nosotros en nuestro programa. Ya ha dicho que imponer la Sharia, las leyes islamistas, Islam, y como hizo Afganistán prácticamente. pone un plazo, parece que son 18 meses, de estado de emergencia para gobernar con las manos bien sueltas y reordenar el asunto a su gusto, y sigue siendo una amenaza, al fin y al cabo, para los israelíes. Y desde ese punto de vista les ha restado capacidad militar. Pero han ido un poco más allá. Y este poco más allá yo creo que está relacionado con esta idea de acabar con las instalaciones nucleares de los iraníes. Quizá por eso se están moviendo los iraníes tan rápido, no por los europeos. Evidentemente por la amenaza de Donald Trump, pero mucho más eminentemente por la probabilidad muy alta de que los israelíes digan vamos para allá. Y de hecho hoy Times of Israel afirma eso, de que ya hay ese run en el gobierno israelí de que hay que ir a por ello. Y eso podría aumentar la tensión, ¿no? Y Irán va a atacar a Israel y no va a pasar más nada. No sé, otros países no se van a involucrar. Me parece que ahora es eso que va a pasar. Si Israel ataca a Irán, ningún otro país se va a involucrar de verdad. Van a hablar en contra de Israel, todo eso, pero involucrar en una guerra contra Israel, creo que no. Es importante acabar con esas instalaciones nucleares y con esa capacidad nuclear que tienen los iraníes. Así que bueno, señores, pues en estas estamos. Yo creo que es cuestión muy interesante, muy peliaguda, muy grave, pero bueno, se nos está haciendo el cuerpo a las cuestiones graves y peliagudas, lamentablemente. Si hicieran eso, ¿habría más paz, más estabilidad en la región? Muy posiblemente. Una vez eliminada esa amenaza, se elimina también la posibilidad de la carrera nuclear entre los países musulmanes de la región. Es decir, si los persas, es decir, si los iraníes de la Revolución Islámica tienen armas nucleares, ¿os creéis vosotros que las monarquías suníes de la península arábiga no van a querer tener? Arabia Saudita, desde luego. Y ya estarían pidiendo, oiga,
o me instala usted aquí bombas atómicas o me las monto yo. Entonces esa carrera armamentística nuclear, que es peligrosa, bueno, pues puede verse cortada por un ataque de Israel. Pero un ataque de Israel puede generar unas consecuencias que no conocemos, en términos de contaminación, por ejemplo, nuclear, y también de reacción. O sea, ¿qué dirá Irak si se utiliza su espacio aéreo para ese ataque? ¿Qué dinámicas se pueden poner ahí en marcha? Creo que el gobierno de Irak es muy débil para hacer algo, pero hay grupos dentro de Irak que sí pueden reaccionar mal, hasta porque ISIS fue muy fuerte en Irak, ¿no? Ahora no tiene casi nada, nadie de ISIS allá, pero fue muy fuerte. Entonces puede haber reacciones de ciertos grupos. Un Irak que es frágil y que puede partirse en trozos. Bueno, pues no lo sabemos. Pero aquí estamos contándolo, en este precioso paisaje, ahora que está atardeciendo en un día de lluvia y bastante oscuro, aunque no lo parezca en la imagen, pero aquí estamos contándolo. Y eso es todo, señores. Yo ahora me voy corriendo. Qué lindo lugar, me gustó. Muy bien. Acá, ¿qué dice uno de los generales de Israel? Algo así, vamos a ver qué dice acá. Sobre Siria, sobre la ocupación esa de los montes, del Monte Hermón. אנחנו כאן כמעט שבוע. הסיבה המרכזית, ביטחון המדינה. אנחנו כאן כדי להגן לאורך הגבול ברמת הגולן, צפון רמת הגולן, חרמון. יש איום שיגיעו לפה גורמי טרור, ואנחנו יצאנו קדימה כדי שגורמי טרור לא יתיישבו, גורמי טרור קיצוניים, לא יתיישבו לנו צמוד לגבול. אנחנו לא מתערבים במה שקורה בסוריה, אין לנו כוונה לנהל את סוריה, אנחנו מתערבים חד משמעית במה שקובע את ביטחון אזרחי ישראל פה מאחורה ביישובים ברמת הגולן. אנחנו... Muy bien, entonces prácticamente está diciendo que están ya para lograr tener una buena defensa para Israel, que los terroristas no lo utilicen para atacar a Israel y todo eso. Y creo que se refiere más que nada a Hezbollah y para poder cuidar de la seguridad de Israel. Si es eso realmente, quizás, pero va anexando territorio, nuevos territorios a su agenda, ¿no? A Israel. Y mira acá cómo quedó Siria. Interesante, me gustó eso porque muestra realmente cómo se quedó allá. Pepa- PKK acá contra Turquía, o Turquía contra PKK, y así va, mira, unos contra el otro. Hasta Trump lo pusiera acá, Estados Unidos, y contra ISIS, pero contra Armada Siria, y así va, Israel también, y todo. Muy bien, y así ha quedado allá. Y para terminar, vamos a ver el hilo acá, que dice, la caída del régimen en Siria es parte de un efecto dominó que comenzó en 7 de octubre y puede destruir por dentro y por fuera la República Islámica de Irán. Veamos que hay detrás del derrumbe del eje chiita construido desde 1979. El 7 de octubre de 2023, la terrible masacre de Hamas reinició el esquema en Oriente Medio. Israel, luego de muchos años, estaba envuelto en una guerra de distintos frentes, entre los que resaltaban la franja en el sur y el Líbano en el norte. Los datos son muy claros. La campaña militar en el sur se fundamentaba en dos objetivos principales: recuperar a los 251 secuestrados que jamás la fuerza no iba, pero también miles de civiles de Gaza se llevó el 7 de octubre y destruir la capacidad militar, amenaza inminente de Israel. Sin embargo, la campaña militar en el norte, que se inició con fuerza en la operación Flechas del Norte, enfrentó un Hezbollah que hasta octubre había lanzado casi 10.000 vectores de ataque, incluyendo morteros, cohetes y misiles contra las zonas civiles del norte de Israel. A su vez, se sumaban otros frentes: Siria, donde estaba entonces el régimen Bashar al-Assad, que avistó de involucrar al país en una guerra frontal contra las fuerzas de Israel. Irak, donde hay un enorme vacío institucional rellenado por... Ah, no, contra las fuerzas de Irak, que creo que acabó Israel. Israel. Bueno, Irak también está rellenado por milicias pro-iraníes y Yemen con ataques de los hutíes. Con solo ver el tablero de la guerra, espada de hierro, veíamos que Israel, a través de la fuerza aérea y terrestre, estaba actuando casi en simultáneo en todos estos frentes. Eso tenía explicación inicial: reconstruir la disuasión y enfrentar a la cabeza de la serpiente.
El esquema de guerra subsidiario o guerra proxy fue la estrategia que siguió la República Islámica desde 1979 para principalmente intentar rodear con milicias no estatales que luego se convertirían en actores de mayor peso que los estados. Pero hay algo más. Acá Irán utilizando las milicias, ¿no? Desde el inicio del régimen de los ayatolás, en especial de 1980 a 1988, con la guerra contra Irak, hay en Teherán un manto de desconfianza e inseguridad que debía ser reducido. En Irán hay, como habíamos entonces, una necesidad de evitar que la guerra llegue dentro del país. Hablamos también de la importancia territorial de la unión entre el Líbano con la salida del Mediterráneo, pasando por Damasco y Bagdad para las actividades ilícitas y la transferencia de armas hacia Hezbollah, pero no de la necesidad de crear barreras de contención. Frente a un Israel que puede operar a más de 1.500 kilómetros desde casa con sus aviones, como en julio cuando atacó el puerto yemení utilizado por los hutíes en Al-Hodeida, Líbano, Siria, Irak, son los casi estados tampón que amortizan el espacio terrestre y aéreo de Irán. Empecemos a poner en contexto, acá, salió, ahora va a salir. Empecemos a poner en contexto las implicancias de la caída de estas barreras de contención. Como en Gaza, nadie duda que Israel perpetró... Está horrible la garganta acá. Entonces, volviendo. Como en Gaza, nadie duda que Israel perpetró una verdadera paliza en términos militares contra el Hezbollah, que desde 1982 está operativo desde el sur del Líbano y con gran influencia. Entonces, en Gaza dio una paliza a Hamas y en el sur del Líbano dio una paliza a Hezbollah. Hablar de Hezbollah no es hablar solamente de una organización terrorista como Hamas o la Yihad de Palestina, sino que implica hablar de una organización también criminal financiada por el narcotráfico y que durante décadas se infiltró en las instituciones estatales libanesas. La destrucción de la cadena de mando de Hezbollah, una organización además mesiánica, fue el complemento ideal a la eliminación de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds y el arquitecto del esquema de guerras proxy por parte de Donald Trump en 2022. Hezbollah perdió no solo la posibilidad de replicar un 7 de octubre en la Galilea, sino también el control directo sobre la red de tráfico de drogas en la frontera sirio-libanesa. Vamos a derrochar algunos puntos centrales de narcotráfico entre Siria y Líbano. Es conocido que Hezbollah y el régimen sirio utilizaron el narcotráfico como forma de evadir las sanciones que pesaron y pesan en su contra. Se estima que en 2022 los ingresos oscilan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Ay, mira cuánta plata. La coordinación entre ambos fue una de las claves. Desde 2018, con el endurecimiento del régimen en Siria, la industria farmacéutica quedó dirigida por el hermano de Bashar, Med al-Assad, quien se encargaría de una cadena de producción donde la droga se vendía a $1, mientras que en el Golfo llegaba a 25 a 30 dólares. Los laboratorios de producción estaban situados entre Alepo, Hormuz, Tartus y Latakia. Desde entonces se enviaba al Líbano. En este esquema, Hezbollah cumplió un rol fundamental al extender sus lazos hacia los carteles de América Latina, el Caribe, África y Europa. El Valle de Jordán se ha vuelto uno de los epicentros de producción y circulación, en especial de Captagón, eso que vimos encontrar los yihadistas, ¿no?
que la droga de los yihadistas de que fue utilizada por los terroristas de Hamas durante el masacre de 7 de octubre, dice que esa droga saca el miedo. La red de narcotráfico de sirio-libanés fue un dolor de cabeza también para los países del Golfo, también por motivos religiosos, llevando a una crisis diplomática entre Líbano, Siria y Arabia Saudita por detectar un intento de contrabando de millones de píldoras a Riad. Al caer el régimen de Assad, 54 años después, se abre una serie de interrogantes respecto a qué ocurrirá en Siria ahora en manos casi en su totalidad de facciones dependidas de la Al-Qaeda y con una interna islámica avivada desde Ankara. Israel no demoró en mover su ficha. Además de tomar posiciones sobre el Monte Hermón y operar en zonas de frontera, las fuerzas aéreas de Israel no demoró en arrastrar el 86% del sistema de defensa aéreo sirio para evitar que cayera en manos de los grupos rebeldes. Sin embargo, hay más implicancias. Arrasar, no, Israel los arrasó. Que Israel pueda operar ahora con mayor libertad sobre el espacio aéreo sirio es una muy mala noticia para Irán, que desde la caída del Assad vio muy resentida su capacidad de intervenir inmediatamente para salvar a Hezbollah y las milicias pro-iraníes en Siria. Y una de las... Una de las mayores pérdidas de Irán en Siria fue el misil de crucero Nord con el alcance de hasta 170 kilómetros y un 98% de posibilidad de acierto. A esto sumamos los ataques sobre puertos como Latakia, como también la destrucción de misiles Scud, cruceros, drones y helicópteros. Insisto, Israel tomó real dimensión de lo que significa que Siria convierta en un agujero negro, como Afganistán, pero también significó un golpe enorme a la capacidad de reacción de Irán, que quedó absolutamente neutralizado frente al apabullante avance aéreo de Israel. En especial después que en octubre Israel destruyera las baterías S-300 del sistema antiaéreo desplegado en Irán, dejando su espacio aéreo mucho más vulnerable. Una conclusión refutable: Israel, si quiere, puede despedazar a Irán en cuestión de una hora y media. ¿Será que es tan fácil así? Mira. Los golpes contra Hezbollah y la tierra arrasada en Siria son en términos estratégicos muy malas noticias para Ali Khamenei, quien ahora queda muy vulnerable si el gobierno de Jerusalén decide lanzar un ataque verdaderamente fulminante contra los puntos neurálgicos de iraníes. Las alternativas que Irán tiene son distintas, pero descarto la pasividad por parte de Teherán, viendo como todo el esquema construido desde el 1979 se empieza a hacer añicos, porque eso lleva a necesariamente la desaparición del régimen de los ayatolás. ¿Con qué escenario se encuentra Irán? Las fichas del tablero estratégico se siguen moviendo. Arabia Saudita y Emiratos Árabes en 2023 apostaron por la normalización con el régimen de Assad en la Liga Árabe. Tanto Riyadh como Abu Dhabi entendieron que el régimen sería eterno. Qatar junto a Turquía son quienes estaban ganando con esta distribución después de la caída de Assad. Los estados del Golfo celebran el derrumbe de Irán en Siria, pero no tienen interés en ser impotentes frente a la implementación de un régimen como Afganistán 2.0. Entonces los intentos de Irán ahora pasarán por tomar Jordania, mira, algo de lo que hemos hablado antes. Las autoridades jordanas temen que grupos
yihadista tome el país y busquen desestabilizar el rey Abdullah, algo que sería una muy mala noticia para Israel. Bueno, cierro aquí. En los próximos días saldrá un hilo sobre los caminos que buscará Irán para salir lo más ileso posible desde su caída en Siria y el derrumbe en sus fronteras, contención, cuidado, Jordania, Irak y el Golfo. Muy bien, sigan a Luciano Mondino. Fue bien interesante lo que está diciendo acá, más o menos una imagen de uno empujando a otro, ayudando para que pasase lo que pasó en Siria. Y bueno, señores, ¿qué piensan ustedes que puede llevar todo eso que está pasando en Israel? ¿Va a terminar bien la situación? ¿Israel va a salir como la gran potencia de Medio Oriente? ¿Irán va a caer o Irán va a reaccionar y va a ser frente con Israel? Van a terminar en una gran guerra. Vamos a tener, ah, sí, las potencias mundiales se van a involucrar más con ejércitos en las regiones. ¿Qué va a pasar? Decime en los comentarios. Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.